Bienvenidos una vez a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright en todo súper bien, llenos de energía y listos para lo que les tengo preparado hoy. Porque la historia que les traigo hoy es de esas que te tocan el corazón superíndice 3N, te hacen sonreír y te dejan pensando en el poder del amor y la amistad verdadera. Hoy vamos a hablar de dos de las figuras queridas de la televisión superíndice 3N turca, dos personas que han cautivado al mundo entero con su talento, su carisma y su cómica innegable, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no vamos a hablar de una nueva serie juntos, sino de un gesto precioso y muy significativo que Demet tuvo con Can, especialmente en un momento en el que con diéresis copyright se lo necesitaba. Hablamos de la famosa lesión superíndice 3N de Can y CEU superíndice 3 Mo Demet, ese puro estilo de heroína de telenovela, llegó superíndice 3 al rescate. Pero antes de entrar en detalles jugosísimos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQ, si les encanta el chisme turco tanto como a mí, si no se pierden ni una sola noticia de sus actores favoritos, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3N. Cada nuevo suscriptor es un empujoncito enorme para seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Y a los que ya suscritos, mil gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son la verdadera razón superíndice 3N por la que hago esto con tanta pasión superíndice 3N. Ahora vamos al chisme. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman ha estado lidiando con una lesión superíndice 3N en la pierna. No fue nada dramático como un accidente de moto o algo parecido, pero lo suficientemente seria como para mantenerlo fuera de acción superíndice 3N por un tiempo. Al parecer, fue una lesión superíndice 3N deportiva, algo relacionado con el entrenamiento intenso al que se somete para mantenerse en forma y preparado para sus papeles. Ya saben, Can es un hombre que se toma muy en serio su preparación superíndice 3N física y no escatima en esfuerzos. Desde levantamiento de pesas hasta entrenamientos de artes marciales, el actor siempre busca desafiar sus límites para representar a sus personajes de la manera autocopyrightica posible. Y eso se nota en la pantalla. La noticia de su lesión superíndice 3N, por supuesto, corrió superíndice 3 como la superíndice 3 lbora por las redes sociales. Los fans de Can, preocupadísimos, inundaron sus perfiles con mensajes de apoyo, deseos de pronta recuperación superíndice 3N y preguntas sobre su estado de salud. Y Can, como siempre, se mostró superíndice 3 muy agradecido por el cariño más menos hoy la preocupación superíndice 3N de sus seguidores. Publicó superíndice 3 algunas fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su pierna vendada y explicando que estaba siguiendo las indicaciones de los copyrighticos para recuperarse lo antes posible. En uno de sus posts Can incluso bromeó superíndice 3 sobre la situación superíndice 3N, diciendo que al menos tenía una excusa para no hacer ejercicio por un tiempo. Siempre con su buen humor. Pero detrás de esa fachada de fortaleza, se rumora que Can estaba bastante frustrado por no poder seguir con su rutina y por tener que pausar algunos proyectos que tenía en mente. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque en medio de toda esta situación superíndice 3N, apareció superíndice 3 Demet Özdemir, la que fuera su compa más menos era en la exitosísima serie Erkenci Kuay, para brindarle su apoyo incondicional a Can. Y no hablo solo de un mensajito por Instagram o un me gusta en una foto. No. Demet fue mucho ayu. Resulta que Demet se puso en contacto con Can en cuanto se enteró superíndice 3 de su lesión superíndice 3N. Según fuentes cercanas a ambos actores, Demet se mostró superíndice 3 muy preocupada por la salud de Can y le ofreció superíndice 3 toda su ayuda. Y cuando digo toda, es toda. Demet no solo le envió superíndice 3 mensajes de con diéresis Nimo y le preguntó superíndice 3 CEU superíndice 3 Mo sesentua, sino que también copyright N se ofreció superíndice 3 a ponerlo en contacto con los mejores especialistas en fisioterapia y rehabilitación superíndice 3 N deportiva que conocua. Una fuente cercana a Demet reveló superíndice 3 que la actriz se sentía muy mal por Can y que quería hacer todo lo posible para ayudarlo a recuperarse lo antes posible. Demet sabe lo importante que es la salud para Can y lo mucho que le gusta estar activo. Verlo limitado por una lesión superíndice 3N le dolió superíndice 3 mucho, comentó superíndice 3 la fuente. Al parecer, Demet tiene muy buenos contactos en el mundo del deporte, ya que ella misma es una persona muy activa y se preocupa mucho por su bienestar físico.
Asu que sin dudarlo le ofreció superíndice 3 a Can los números de telecopyright fono y los datos de contacto de varios profesionales que podrán ayudarlo a recuperarse mu, SRU, pido y de forma mu, S efectiva. Se dice que Demet incluso llamó superíndice 3 personalmente a algunos de sus contactos para hablarles sobre la situación superíndice 3N de Can y pedirles que lo atendieran con la mayor brevedad posible. Q copyright amiga tan leal. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Demet también copyright N se encargó superíndice 3 de enviarle a Can una serie de regalos para animarlo durante su convalecencia. ¿Se imaginan les fueron esos regalos? Pues, según lo que he podido averiguar, Demet le envió superíndice 3 a Can una cesta llena de productos orgánicos y saludables, para que pudiera alimentarse bien y fortalecer su sistema inmunológico superíndice 3 Jico durante su recuperación superíndice 3N. La cesta incluía frutas frescas, verduras, frutos secos, semillas y otros alimentos nutritivos. También copyright N le envió superíndice 3 una selección superíndice 3N de libros y películas para que pudiera entretenerse y relajarse mientras estaba en reposo. Se dice que Demet eligió superíndice 3 los libros y las películas pensando en los gustos de Can y en lo que podrá ayudarlo a distraerse y a mantener una actitud positiva durante su recuperación superíndice 3N. Y por si fuera poco, Demet también copyright N le envió superíndice 3 a Can un mensaje muy especial, escrito a mano, en el que le expresaba todo su cariño más menos y su apoyo incondicional. En el mensaje, Demet le dijo a Can que estaba segura de que se recuperará muy pronto y que lo estará esperando para volver a trabajar juntos en algún proyecto. El mensaje terminaba con una frase muy emotiva: te quiero mucho, amigo. Recupu copyright rate pronto. Ay, mis amores. Q copyright gesto tan bonito. ¿No les parece? Demet demostró superíndice 3 una vez mu, ese que es una persona con un corazón superíndice 3N enorme y que se preocupa de verdad por sus amigos y compau más menos eros de trabajo. Y Can por su parte se mostró superíndice 3 muy agradecido por el apoyo de Demet. En sus redes sociales publicó superíndice 3 un mensaje en el que le agradezco a Demet su cariño más menos y su preocupación superíndice 3N, y le decua que era una persona muy especial en su vida. El mensaje de Can decua: gracias Demet por tu apoyo incondicional. Eres una amiga increíble y estoy muy agradecido de tenerte en mi vida. Por supuesto, este gesto de Demet no pasó superíndice 3 desapercibido para los fans de ambos actores. En las redes sociales, se generó superíndice 3 un gran revuelo y miles de personas comentaron la noticia. Muchos fans elogiaron a Demet por su generosidad y su amabilidad, y otros tantos expresaron su deseo de que ella y Can vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto en el futuro. Y es que a Q Copyright N no le gustaría ver a Demet y Can de nuevo en la pantalla, desplegando toda su química y su talento. Los fans incluso crearon hashtags como #Caniden Volved y #Erkencicus para siempre para expresar su deseo de verlos juntos de nuevo. Y hablando de eso, mis amores, hay que decir que la relación superíndice 3N entre Demet y Can siempre ha sido objeto de mucha especulación superíndice 3N. Desde que trabajaron juntos en Erkenciquai, muchos fans han so más menosado con que su amor traspase la pantalla y se convierta en realidad. Sin embargo, ambos actores siempre han negado cualquier rumor de romance y han insistido en que solo son buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. En varias entrevistas, ambos han recalcado que la química que se ve en pantalla es producto de su profesionalismo y de la buena relación superíndice 3N que tienen como amigos. Pero a pesar de sus negativas, muchos fans siguen creyendo que entre ellos hay algo mu, ese que una simple amistad. Y es que la química que ambos despliegan en la pantalla es innegable y sus interacciones fuera del set siempre han sido muy más menos osas y cercanas. Se han visto fotos y vídeos de ellos riendo y bromeando juntos, y muchos fans interpretan esta simu, genes como seu más menos sales de que hay algo mu, ese profundo entre ellos. Asu que Q copyright N sabe. Kizu, ese alguene dúa nos sorprendan con una noticia inesperada. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que sabemos es que Demet y Can se tienen mucho cariño más menos y respeto, y que se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. Y eso es lo que realmente importa. Porque al final del día, la amistad verdadera es uno de los tesoros ese valiosos que podemos tener en la vida. Además, esta situación superíndice 3N nos demuestra que incluso en el competitivo mundo del espectáculo, la solidaridad y el apoyo entre colegas son posibles y valiosos. Y bueno, mis amores, hasta aquí llega la historia de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí.
Creo que es una historia que nos recuerda la importancia de la amistad, la solidaridad y el apoyo mutuo. Y también Copyright N nos recuerda que incluso las estrellas de televisión superíndice 3N son personas como nosotros, con sus problemas, sus alegrías y sus necesidades. Esta historia nos humaniza a nuestros ídolos y nos permite verlos como personas reales, con sentimientos y emociones similares a las nuestras. Para recapitular un poquito, vimos Ceu superíndice 3 Mo Kanyaman sufrió superíndice 3 una lesión superíndice 3N en la pierna que lo mantuvo alejado del trabajo y Ceu superíndice 3 Mo Demetuz Demir, su ex compau más menos era de reparto y amiga, se preocupó superíndice 3 por su bienestar. Demet no dudó superíndice 3 en ofrecerle su ayuda, ponió Copyright Ndolo en contacto con especialistas y envió Ndole regalos para animarlo. Este gesto demostró superíndice 3 la fuerte amistad que existe entre ambos y generó superíndice 3 un revuelo entre sus fans, quienes sueu más menos han con verlos juntos nuevamente en la pantalla. También Copyright N analizamos la especulación superíndice 3N constante sobre su relación superíndice 3N y Ceu superíndice 3 Mo, a pesar de sus negativas, los fans siguen esperando un romance entre ellos. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para conocer un poco sobre la vida de Demetuz Demir y Kanyaman. También Copyright N quiero recordarles que la amistad y el apoyo son fundamentales, no solo en el mundo del espectáculo, sino en todas las facetas de la vida. Me encantaría saber qué Copyright opinan ustedes de esta historia. ¿Les parece que Demet y Kan hacen una linda pareja? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Creen que alguna su amistad se transformaru en algo ese? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y saber qué Copyright piensan. No se corten. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, do Copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo Copyright dándoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N me dan energía para seguir adelante. Así que no se olviden de compartir el amor. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden siempre, el amor y la amistad son los mejores ingredientes para una vida feliz. Besitos.